Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 66. Al día siguiente, Harry cumplió su promesa y fue a ver a Luna a la enfermería. Después de reunirse con el profesor Flitwick el día anterior, acortó la tutoría y les dijo a los estudiantes que se fueran. Sus amigos notaron que algo andaba mal cuando entró, pues sintieron que su magia emanaba en oleadas. Cuando le preguntaron qué había pasado, la única respuesta de Harry fue que Luna había sido atacada y que había tenido que lidiar con un par de rechazos. Se debatían entre la ira y el escalofrío, preguntándose quién había tenido la mala suerte de traicionarlo. Temprano esa mañana, Harry entró en la enfermería con Daphne y vio que Luna ya estaba curada y vestida con ropa nueva. Le dijo que todo lo robado había sido devuelto y que los responsables serían severamente castigados. Emily incluso añadió que su abogada, la señora Schwarber, había sido contactada la noche anterior y que estaba preparando un caso contra quienes la atacaron. Esto fue una gran sorpresa para Luna, ya que nunca imaginó que alguien, y mucho menos dos, harían tanto para protegerla. Madame Pomfrey salió de su despacho un par de minutos después para evaluar el progreso de Luna y, tras un par de encantamientos de diagnóstico, pudo marcharse. De camino al gran salón, se encontraron con Neville. El heredero de Longbottom se enteró de lo ocurrido con Luna por su madre y se indignó con lo que ella le contó. Harry se fijó especialmente en cómo se comportaba con Luna, ya que era similar a cómo se comportaba cuando Daphne estaba presente. ¿Se apreciaban como algo más que amigos? Parecían muy unidos durante el baile de Navidad. Sumido en sus pensamientos, Neville le dio una palmadita en el hombro y lo devolvió a la realidad. Harry, ¿puedo hablar contigo en privado? La determinación absoluta en sus ojos era evidente, y Harry podía sentir su magia irradiando. Esto era algo completamente nuevo. Nunca había visto tanto fuego en sus ojos. Preguntándose qué quería Neville, envió a los demás al gran salón mientras lo escoltaba a una zona apartada y erigía unas barreras de privacidad. ¿De qué quieres hablar? Lo miró con curiosidad. Se quedaron en silencio un par de minutos. Neville, si no dices nada, no sabré qué está pasando. Respirando hondo, Neville habló. Quería agradecerte lo que hiciste para proteger a Luna de esos bastardos, empezó. Se lo merecían y mucho peor. En eso estamos de acuerdo. Se merecen algo mucho peor. Me aseguraré de que eso ocurra en el próximo Wizengamot, declaró Harry. ¿Eso es todo lo que querías hablar conmigo? Neville negó con la cabeza. Llevaba meses queriendo hacerle esa pregunta a Harry, pero nunca lo hacía. Finalmente, armándose de valor, respondió. Me preguntaba si podrías enseñarme a batirme en duelo. Harry abrió mucho los ojos ante su petición, pues no esperaba que eso saliera de su boca. Por favor, ayúdame. Necesito hacerme más fuerte y poder proteger a mis seres queridos, inclinó la cabeza. Aún aturdido por la pregunta de Neville, Harry se libró de ello y recuperó la compostura. Levanta la cabeza, dijo con voz neutra, a lo que Neville respondió. Aunque esto es repentino, tengo que estar seguro de un par de cosas. 1. ¿Por qué deseas hacerte más fuerte solo para proteger a tus seres queridos o es para vengarte de quienes te hicieron daño? Endureciendo la mirada, dejó que brillara de un verde brillante. Quiero proteger a mis seres queridos. Por eso busco justicia para quienes creen que pueden dañar a los débiles y salirse con la suya, respondió Neville. Mi abuela me contó sobre la primera guerra contra V.V. Voldemort, se estremeció al pronunciar el nombre, y estábamos en el bando perdedor, ya que los mortífagos apenas encontraron resistencia. Aunque él fue derrotado y sus aliados en prisión, un buen número de ellos escaparon ilesos. Harry ya conocía esta información y sabía de quién hablaba Neville. Malfoy y los suyos alegaron estar bajo la maldición imperiosa durante la guerra y sobornaron a las personas adecuadas para mantenerse fuera de Azkaban. Desde su juicio, han operado en la sombra para continuar su trabajo y han utilizado sus vastas fortunas para aprobar o detener cualquier ley que no les gustara. La mayor parte del poder dentro del Wizengamot residía en la facción oscura o, más precisamente, en el grupo de Lucius Malfoy. La facción gris comenzó a rivalizar con ellos en poder e influencia en la esfera política recientemente y sigue ganando poder. Escuchó a Neville mientras continuaba. Ahora que los mortífagos fugitivos están libres, será difícil capturarlos de nuevo, ya que son un grupo muy peligroso. Sin embargo, me imagino que sus aliados harán lo que sea para asegurar su protección. En resumen, me gustaría que me ayudaras porque no quiero acabar muerto. Harry lo observó un par de instantes antes de responder. Tu actitud me intriga. Pero primero, hay otra cosa que debemos discutir.
Desde que tú y yo nos conocemos, los Longbottom han sido miembros de la facción de la luz. Aunque no tengo intención de interferir en eso, los demás miembros fruncirían el ceño y no estarían de acuerdo con lo que pudieras descubrir. Así que mi pregunta es, ¿qué opinas de la luz sobre que un heredero de su facción use magia gris y oscura para alcanzar la victoria? Neville tuvo que dar un paso atrás y reflexionar mientras Harry hacía una pregunta importante. Sin duda, los demás miembros de Luizengamot desaprobarían su decisión de estudiar magia gris y oscura. Sin embargo, las cosas han cambiado, pues ahora tienen poco poder y autoridad en la esfera política. Si querían tener alguna posibilidad de sobrevivir, se necesitaban cambios. Además, tendría que hablar con su padre sobre la posibilidad de alejar su casa de la luz. No me importa, se dijo. No permitiré que los demás miembros de Luizengamot intimiden a mi familia para que se someta y así lograr sus propios objetivos egoístas. Harry entrecerró los ojos. Si voy a entrenarte, necesitaré el permiso de tus padres y tendré que ver tu nivel actual de combate. Pero antes, habla con tus padres, a ver qué te dicen. Si están de acuerdo, te sugiero que les pidas que te envíen un libro sobre magia ofensiva y defensiva. ¿Bastará? Te lo agradecerá. Observó cómo Neville sentía furiosamente con la cabeza. Entonces, sacando su varita, disipó las protecciones y se dirigió al gran salón con Neville justo detrás. Se sentaron junto a los demás en la mesa de Hufflepuff. El salón estaba lleno de estudiantes. Algunos se preguntaban qué había pasado anoche, ya que algunos estudiantes no estaban presentes. Al espiar la mesa de Ravenclaw, Harry pudo notar que algunos estaban de muy buen humor, particularmente aquellos a quienes les gustaba intimidar y robarle a Luna. Bueno, eso cambiará pronto. Pronto, sucedió. El profesor Flitwick saltó de su asiento y se subió a la mesa de profesores. El pequeño profesor todavía estaba furioso por los eventos de la noche anterior y haría que sus águilas se enfrentaran a las consecuencias de sus acciones. Agitó su varita y añadió un encantamiento sonoro para amplificar su voz. Ahora quiero que todos me presten atención, ordenó, provocando que todos los estudiantes de Hogwarts, Beauxbaton y Durmstrang lo miraran. Inmediatamente notaron que no estaba de muy buen humor, pues su voz, normalmente alegre, estaba cargada de ira. Me han informado de que una de mis águilas ha sufrido acoso escolar y le han robado algunas de sus pertenencias, que no se limitan a objetos personales como ropa, fotos familiares, tareas, etc. Lo que me molesta es que los agresores son compañeros de la misma casa en la que la asignaron. Anoche sufrió una agresión física que le dejó profundas contusiones. Además, un par de personas más intentaron atacarla. Supongo que ya se han dado cuenta de que hoy faltan un par de estudiantes. Bueno, eso se debe a que han sido expulsados y arrestados no solo por agresión a una menor, sino por usar las imperdonables con otro estudiante. Se oían susurros por todo el comedor mientras los estudiantes comprendían la razón de la ausencia de algunos. Agredir a un menor y usar las imperdonables conllevaría un severo castigo. Los más temidos eran los estudiantes de Ravenclaw, pues su jefe de casa estaba a punto de destrozarlos. Filius continuó. Este comportamiento es inaceptable, ya que nunca imaginé que mi propia casa aislaría y humillaría a uno de los suyos. Y menos aún, a alguien que ha sido uno de los mejores estudiantes que he tenido. La biblioteca de la sala común está cerrada y ninguno de ustedes podrá acceder a ella. Todos los prefectos de mi casa entregarán sus insignias, ya que ya no son aptos para los puestos. Es una auténtica vergüenza que los prefectos que he elegido estuvieran involucrados en el acoso o hicieran la vista gorda. Todos los prefectos de Ravenclaw se levantaron y entregaron sus insignias antes de volver a sentarse. Además, todos los puntos que se hayan acumulado se borrarán y la casa Ravenclaw ya no tendrá ninguna posibilidad de ganar la Copa de las Casas. Metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó 2 trozos de pergamino. Ahora los agresores que atacaron y humillaron a dicha niña serán expulsados y enviados a casa después del desayuno. Se leyeron los nombres de la lista de personas que atacaron a Luna, y 2 de ellos le rogaban que reconsiderara su decisión. Uno lloraba y el otro estaba furioso. No pueden hacer esto, gritó Roger Davies. Era capitán de 6º año del equipo de Quidditch de Ravenclaw y creía que podía conseguir lo que quisiera. También era un individuo extremadamente arrogante que consideraba a muchos otros estudiantes inferiores a él y a la posición social de su familia. Ya verás que puedo, señor Davies, dijo Flitwick, mirando al chico con intensa rabia. Mi padre está en la junta directiva y nunca permitirá que eso suceda, respondió con aire de suficiencia. Oh, lo siento mucho, porque lo haré, una voz fría a sus espaldas lo hizo girarse.
Roger ahora miraba a los fríos ojos verdes de Harry Potter. El poder que irradiaba le heló la sangre al estudiante de sexto, aunque se desvaneció rápidamente y su rostro estaba rojo de ira. No te metas, Potter. Esto no te incumbe. Davies vio el fuego en los ojos de Potter y se quedó paralizado al instante. La furia de la magia de Potter aumentó. Nunca antes había sentido tanta presión en su vida. Harry era casi 2,5 centímetros más alto que Davies, y sus anchos hombros, junto con su enorme poder, asustaban al tonto. Ahí es donde te equivocas, ya que tú y los demás degenerados atacaron a alguien bajo la protección de la casa Potter y Black. Muchos estudiantes quedaron boquiabiertos. Los herederos y herederas supieron de inmediato que Davies y los demás estaban jodidos. Atacar a alguien bajo la protección de una casa noble era malo, pero atacar a alguien bajo la protección de una casa antigua era peor. Mucho peor. Las cosas estaban a punto de ponerse feas. Además, tengo muy poca paciencia con los abusadores. Sobre todo con aquellos que se divierten atacando a alguien que no puede defenderse. La mirada asesina y el tono peligroso de su voz hicieron que toda la casa de Ravenclaw se estremeciera de miedo. Roger estaba pálido como un fantasma. Vamos. No puedo creer que intentes proteger a Lon y Love, lo interrumpió Harry, agarrándolo del cuello y acercándolo. Se llama Luna, inútil. Roger estaba aterrorizado, pues creía que Potter iba a matarlo. Y si crees que esto ha terminado, te espera otra cosa, ya que esto es solo el principio de tu castigo. Así que, por tu bien, espero que tengas buenos abogados. Tiró al chico al suelo, donde cayó de trasero. Aunque para mí sería lo más sencillo romperte todos los huesos del cuerpo, no lo haré. En cambio, dejaré que Luizengamot se encargue de ti. Roger se puso de pie y lo miró suplicante. Potter, por favor, no hagas esto. Estoy en la lista de espera para 2 becas y acabo de firmar un contrato con Tupsillo Tornados. Si se enteran, me echarán del equipo. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Harry. Deberías haberlo pensado antes de atacar a alguien. Se giró hacia las otras águilas. En cuanto a ustedes, algunos recuerdan esa multa que Lord Black les regaló hace 2 años, ¿verdad? Los que tuvieron que pagar todo ese dinero se quedaron paralizados de miedo al recordarlo. Bueno, eso va a subir mucho. Marietta Edgecombe se puso de pie. Profesor Flitwick, profesor Dumbledore, no pueden permitirle hacer esto. Esta última habló. Lo siento, señora Edgecombe, pero tengo las manos atadas. El profesor Flitwick ni siquiera la miró. Literalmente, comentó Harry. Sus jefes de casa ya han sido notificados de lo sucedido, así que será mejor que recen por clemencia. Luego miró a Roger y a sus compañeros. En cuanto a ustedes, idiotas, les sugiero que se vayan antes de que pierda los estribos. Pasaron junto a él tan rápido como les permitieron las piernas. Harry volvió a sentarse junto a Luna y dejó que Flitwick continuara. Ahora llegaremos a quienes han acosado y robado a la señora Lovegor, leyó la lista de nombres en el segundo pergamino. Las personas a las que llamé están bajo arresto domiciliario durante 1 mes, en detención por lo que resta del trimestre, 1 mes después del inicio del nuevo semestre, y tienen prohibido visitar Hogsmeade durante el resto del año. Los miembros de Ravenclaw se sentían como si estuvieran en lo más profundo del infierno. Los miembros del grupo de Cho estaban sumidos en la miseria. La propia Chang lo pasó aún peor, pues Cedric la miraba con rabia y asco. Me considero un hombre paciente y razonable. He aguantado muchas de tus tonterías estos últimos meses, pero esto es demasiado. Así que, a partir de ahora, puedes darte por terminada, ya que no saldré con un abusador ni un ladrón. Adiós. Se levantó y se fue a sentarse con sus compañeros de piso, dejando a Cho, sollozando, para que la consolaran sus amigas. El profesor Flitwick se quitó el encantamiento sonoro y volvió a sentarse mientras Séptima Vector se acercaba al podio. Dados los recientes acontecimientos, se cancelan todas las clases de la mañana y los estudiantes deberán regresar a sus salas comunes inmediatamente. En cuestión de segundos, los estudiantes de Hogwarts regresaron a sus respectivas salas comunes. Todos excepto Nicole, la aprendiz del profesor Snape. Cuando el último estudiante salió del gran comedor, se giró para mirar a sus colegas. Profesores Snape, McGonagall, Flitwick y Sprout, les sugiero que reiteren las reglas de esta institución a sus casas. Tengo la intención de hacerlo, dijo Severus saliendo del comedor con la túnica ondeando, dispuesto a darles una reprimenda a sus Slytherin. Su aprendiz y el otro profesor compartían la misma mentalidad y tendrían unas palabras duras con los miembros de sus casas.
Como las clases de la mañana se cancelaron, los jefes de casa pasaron la mayor parte de la mañana repasando las normas del colegio. Los Ravenclaw estaban en un estado de profunda tristeza mientras el profesor Flitwick los reprendía por sus acciones contra uno de los suyos. Pero, por desgracia, no fueron los únicos que recibieron una reprimenda. Sprout seguía furiosa tras los sucesos de la noche anterior y se aseguró de que sus tejones supieran lo enfadada que estaba. Toda la guarida permanecía en silencio, intentando comprender lo sucedido mientras sus antiguos compañeros no solo intentaban maltratar a otro estudiante, sino que también usaban las cosas imperdonables con Harry Potter. En las mazmorras de la casa de Slytherin, el profesor Snape se aseguraba de que sus serpientes conocieran su desagrado. Se suponía que los Slytherin eran ambiciosos y astutos, no unas zorras que se unen contra quienes no pueden defenderse. Todavía le disgustaba saber que esos degenerados se atrevieron a intentar matar a su hijo. Pero, antes del juicio, se aseguraría de hacerles justicia. La única casa que no estaba en completa miseria era la de Gryffindor, mientras que McGonagall era igual de infeliz. No maldijo a ninguno de sus leones. En cambio, repasó las reglas con ellos y se aseguró de que las conocieran al dedillo. Más tarde ese día, antes de cenar, Harry se puso unos pantalones deportivos negros y una camiseta roja sin mangas. El joven heredero Potter seguía furioso por la situación de Luna, pero logró calmarse antes de llegar al campo de Quidditch. En la entrada, lo recibió su instructor. «Buenas noches, Adrián», saludó al chico con una sonrisa. Harry le devolvió la sonrisa y lo miró. «Primero, quiero expresar cuánto lamento lo que les pasó a tu tía y a tu prima. Eran buenas personas». «Gracias, señor», respondió Harry con voz neutra. «¿Ha habido suerte encontrando a los responsables?» «Tenemos algunas pistas y pudimos recuperar algunos restos de magia, aunque son pequeños y casi todos han desaparecido ya. Bastará». Gracias a su visión elemental, podía detectar y leer la más mínima cantidad de magia con una sola mirada. Siendo un hombre de familia y miembro del Consejo de Magos, Filchi comprendía la ira y el dolor de perder a un familiar. El consejo estaba formando un equipo de ataque y supuso que Kawada y tú querían unirse. Harry se animó al oír lo que dijo el hombre. Dile que sí, que sí. Esos cabrones pronto recibirán su merecido. La sangre le ardía en las venas mientras el demonio interior pedía a gritos su sangre. Filchi vio inmediatamente el fuego en sus ojos y supo exactamente lo que pasaba por la mente del chico. Mantén la calma, dijo con cautela. Recuerda, un mago preserva el orden, la justicia y la paz en el mundo mágico. Lo sé. Harry se encogió. Me enteré de los duelos para tu examen éxtasis y debo admitir que estoy impresionado. Pero entonces, decidió cambiar de tema. Como uno de tus maestros, me siento orgulloso. Las habilidades y el poder del chico crecían exponencialmente. Si continuaba al ritmo actual, probablemente rivalizaría, o incluso superaría, a su difunto abuelo. Empezaba a entender por qué le gustaba a Hayato, ya que el chico lo obligaba a usar entre el 75 y el 80% de su poder. Ahora, comencemos nuestra sesión de entrenamiento del día. Condujo al chico al interior del campo, donde pasaron las siguientes 2 horas batiéndose en duelo con las diferentes ramas de la magia. 0-0, después de ese día, pasaron 2 semanas con la situación mejorando. Finalmente, Neville obtuvo permiso de sus padres para entrenar con Harry, aunque no fue fácil. Durante su primera reunión, McGonagall le dio permiso para salir del castillo. Sin embargo, aún no podía creer que sus padres estuvieran en casa, pues era lo único que siempre había deseado. Frank y Alice regresaron pronto al cuerpo de Aurores tras un merecido descanso. Antes de regresar al ministerio, Frank reforzó las protecciones de la mansión. Tras lo ocurrido con Crouch, los Lestrange y Doloff, no volvería a arriesgarse a algo así. Aún le irritaba saber cómo su guardián secreto los delató cuando él y Alice se escondieron. Deberían haber ignorado la advertencia de su madre y permanecer bajo los encantamientos protectores de la mansión Longbottom. Si lo hubieran hecho, quizá no los habrían torturado hasta la locura ni habrían pasado los últimos 12 años atrapados en sí mismos. Hablando de Frank, estaba sentado en uno de los sofás de la sala con su esposa y su madre. Mientras hablaban sobre la reciente decisión de Luizengamot, recordó la conversación que él y Neville tuvieron sobre abandonar la facción de la luz. Desde que tenía memoria, la casa de Longbottom ha sido miembro de la luz. Eso creía originalmente, pero su casa pertenecía a los neutrales antes de cambiar, según su madre. Al parecer, se olvidó de contarle esa parte. El argumento de Neville fue algo que nunca esperó, aunque tenía argumentos válidos para justificar su cambio.
Todavía no puedo creer lo que pasó, dijo Alice, aún perpleja. Arcturus Black. El señor y jefe de la casa Black puso a la gente bajo la protección de su casa. ¿Crees que eso es algo? Respondió Augusta en el mismo tono. Arcturus, Jack y Adrián exigieron 250.000 galeones a los responsables del ataque a la señora Lovegood y los despidieron de sus trabajos. Continuó tras una breve pausa. Solo he visto a Arcturus tan enfadado en un par de ocasiones, y déjame decirte que quienes lo traicionaron desearían no haberlo hecho. Los 4 estudiantes que intentaron matar a su sobrino recibieron su merecido. Asintió Alice, sumida en sus pensamientos al ver la cercanía que tenía su hijo con la chica rubia. Parecían muy cercanos, y él parecía quererla mucho. Ahora que lo pensaba, Neville la llamó para pedirle consejos sobre cómo hacer que el baile de Navidad fuera especial para ella. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Augusta. Sé lo que estás pensando, Alice, y tienes razón. Neville la mira igual que Frank te miraba a ti. Luego miró a su hijo. Frank, ¿recuerdas cuando eras joven y cómo estabas enamorado de Alice, verdad? Volvió a intentarlo al no obtener respuesta. Frank. La voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué pasa? Los miró a ambos. ¿Todo bien? Preguntó Alicia. Apretó los labios antes de responder. Estaba pensando en la conversación que tuve con Neville, afirmó. Alice dejó escapar un suspiro. Neville quiere aprender a defenderse a sí mismo y a sus seres queridos. Por eso le enviamos un libro sobre hechizos ofensivos y defensivos. Puede que no se parezca en nada a lo que se enseñó en la Academia de Aurores, pero debería ser suficiente. No, no es eso, la interrumpió. Aunque me alegra que se haya interesado por el combate, no es eso lo que me preocupa. Luego dejó escapar un suspiro. Neville cree que es hora de que reevaluemos la posición de nuestra casa en el Uizengamot. Empiezo a preguntarme si tendrá razón. Tanto Alice como Augusta se sorprendieron de que Neville sugiriera tal cosa. La primera de las dos se recuperó de repente. ¿Por qué sugeriría que abandonáramos la facción de la luz? Entiendo que las cosas hayan cambiado en el Uizengamot, pero seguro que no se han vuelto tan insoportables como para que tengamos que cambiar. Ahí es donde te equivocas, replicó Augusta. Poco después de la Primera Guerra, Fudge fue nombrado ministro de magia, y los mortífagos que alegaron estar bajo la maldición Imperius fueron liberados. Se le notaba la ira en la voz, pues nunca le había gustado la idea de que Fudge se convirtiera en ministro. Desde que asumió el cargo, el equilibrio de poder ha cambiado, pues Malfoy y los suyos lo tienen en el bolsillo. Esto significa que, en esencia, ellos están al mando, y Fudge no es más que una marioneta para ellos. Por desgracia, con el paso de los años, la situación en el ministerio y el Uizengamot ha empeorado, y seguro que sabes que la financiación de la oficina de Aurores está en su punto más bajo. Otro problema es el supuesto líder de la luz. Augusta nunca confió plenamente en Dumbledore, pues lo consideraba demasiado pacifista durante la Primera Guerra. Si hubiera dejado de cruzarse de brazos y dejar que los idiotas se salieran con la suya, habría minimizado la mayoría de los daños. Tengo mucho que considerar y ver qué tan mal están realmente las cosas antes de decidir mi próximo movimiento, dijo Frank pensativo antes de levantarse del sofá. Este iba a ser un proceso largo. 00, Aaron y los demás practicaban contra muñecos de duelo en la sala de menesteres. Harry y las bestias celestiales optaron por observar desde la barrera y observar su progreso. Tras horas de entrenamiento, Harry finalmente pidió un descanso, y la mayoría se desplomó en el suelo, empapados en sudor y jadeando. Maldito Harry. Siento como si estuvieras tratando de matarnos, dijo Adrián tomando un trago de su botella de agua. Su amigo casi se rió. Créeme, comparado con lo que me han hecho pasar, ustedes lo tienen fácil. Luego se aclaró la garganta y su voz se volvió neutra. Sin duda han progresado mucho, pero tal como están las cosas, aún les falta habilidad. Así que empecemos contigo, Nicole. ¿Y yo qué? Ella lo miró con curiosidad. Tus habilidades en magia marcial son realmente admirables, ya que tu magia ha superado a la de los demás alumnos de séptimo año en Hogwarts. En este grupo, compartes el primer puesto con Daphne y Emily. Los demás quedaron atónitos al ver lo que dijo, mirándose. Sin embargo, tu estilo se centra en la rapidez y la creatividad con tus cadenas de hechizos. Tus combinaciones de hechizos son excelentes. He notado que sacrificas mucho tu defensa por un golpe final. Nunca hagas eso. Además, necesitas mejorar tus habilidades defensivas y tu resistencia general. Luego dirigió su atención a Emily.
En cuanto a ti, tu ofensiva, tu defensa y tu velocidad son impresionantes. Dicho esto, eliges confiar en una combinación de encantos y transfiguración para la victoria, así que úsala. Si bien tu estilo de combate es similar al mío, el tuyo es más equilibrado y recurres a las acrobacias para esquivar. Sin embargo, tus debilidades necesitan mejorar. ¿Qué necesito mejorar? Tus habilidades de transición son rígidas. Así que tendrás que trabajar en eso, respondió. El siguiente problema es que sucumbes a las debilidades de los talismanes de batalla y la transfiguración. Así que, en lugar de dejar que te limiten, conviértelos en tus armas. Harry continuó con los demás, nombrando sus fortalezas, debilidades y cómo podrían mejorarlas. En ese momento, Neville, Astoria, Luna y Lilith eran los más débiles. Exclusivamente en ese orden, basado en sus habilidades en magia marcial. Harry entonces se apartó de Astoria y volvió a mirar a Neville. Y bien, Neville, eso hizo que el chico levantara la vista. Aunque tienes potencial, tus ataques son simples y predecibles. Constantemente intentas responder al poder con poder. No lo hagas, porque será tu fin, y quizá deberías intentar esquivar más. Ante eso, Neville asintió mientras Harry volvía a dirigirse a todos. Aquí hay un par de cosas importantes a considerar. 1. Nunca lo pongas todo en un hechizo final. 2. Nunca bajes la guardia porque en cuanto lo hagas, estás perdido. 3. No importa lo buenas que sean tus técnicas, nunca olvides que el combate mágico exige improvisación. 4. Nunca des por ganado la batalla hasta que estés seguro de que el enemigo está derrotado. 5. Intenta perfeccionar tus habilidades de otra manera. Nunca te bases en una sola táctica o estilo de lucha. Sería mejor adoptar un enfoque más reflexivo del combate de esa manera, como puedes ver. 6. No, y repito, no. Te lances a una pelea sin analizar la situación primero. No puedo enfatizarlo lo suficiente. 7. Siempre ve un paso por delante de tus oponentes. 8. Recuerda el dolor que has experimentado hoy y deja que te active. Y por último, el número 9. Nunca subestimes a tus oponentes. Podría ser lo último que hagas en tu vida. Todos lo miraron con desconcierto. Bueno, es suficiente por hoy. Ve a curar tus heridas en las cámaras de rejuvenecimiento y date una ducha. Señaló la sección de las niñas y luego la de los niños. Todos gruñeron al levantarse. Los adolescentes estaban exhaustos, tenían un par de huesos rotos y sentían que sus cuerpos se les iban a reventar. Harry se sentó en el sofá mientras se arrastraban para recuperarse del esfuerzo de hoy. 25 minutos después, todos salieron y fueron a cenar. Nunca pensé que podría estar tan dolorida, exclamó Susan, sentándose junto a Adrián. Esto solo demuestra lo perezosos que son los habitantes de la Gran Bretaña mágica, dijo Harry. Aunque admito que has progresado mucho. Si sigues entrenando así, podrías derrotar a algunos aurores. Es solo una suposición mía. Susan solo pudo gemir mientras él comía espinacas. Hablando de los aurores. ¿Han sabido algo sobre conseguir dinero para el departamento de Amelia? Lamentablemente, no, negó Susan con la cabeza. La tía lleva meses insistiendo, pero Fudge no deja que el comité de presupuesto le dé nada. Tracy se burló de la situación. Mi padre me envió una carta sobre la última sesión de Luizengamot, calificándola de pérdida de tiempo. Juro que se pasó una hora despotricando al llegar a casa. Mis padres ya no están contentos con la situación, añadió Neville. Mientras seguían hablando de los problemas con Fudge, el comité de presupuesto y la disminución de aurores, Harry estaba sumido en sus pensamientos. Lo primero que pensaba era en Andrómeda, Ted y Dora. Antes de mudarse a la casa segura, colocó una serie de poderosas barreras en Parcel alrededor de su casa. Habría añadido más protecciones, pero Andrómeda se negó, ya que las barreras eran lo suficientemente fuertes como para repeler a los agentes del ACMI, e intentar desactivarlas sería extremadamente peligroso. El siguiente problema surgió con el lugar de trabajo de Andrómeda. La empresa para la que trabajaba descubrió la licantropía en su sangre y la despidió. El viejo Arcturus, furioso, se ofreció a comprar la empresa, pero la mujer se empeñó en no hacerlo. Respetando la decisión de su nieta, aceptó a regañadientes. El hombre, sin embargo, prometió proporcionarle suficiente dinero hasta que encontrara un trabajo que le permitiera pasar por alto su aflicción. Al ver que no ganaría la batalla, estuvo de acuerdo. Otra cosa que le vino a la mente fue el ataque en el que él, Miwa y un escuadrón de magus participaron. Han estado buscando pistas sobre dónde podrían estar escondidos Greyback, Dorothy y esos cazarrecompensas.
En su última misión, eliminaron a 47 individuos aliados o vinculados con esos bastardos. Como era de esperar, él y Miwa ansiaban venganza. De las 47 personas a las que se enfrentaron ese día, solo 9 sobrevivieron, pero quedaron en una agonía perpetua, con algunas extremidades perdidas y aterrorizados. Los que murieron aprendieron las consecuencias de traicionar a un mago y atacar a sus familias. Ari y Miwa rebuscaron en sus mentes buscando cualquier información sobre el paradero de sus cómplices. Lamentablemente, no sabían nada de su paradero, así que optaron por la segunda mejor opción, la muerte. Otra misión tendría lugar esa noche en las colonias de hombres lobo, y Harry estaba decidido a atrapar a Greyback y a los demás miembros de su manada. Sin embargo, hubo un lado bueno, ya que pudo identificar a los cazarrecompensas que atacaron Casiopeia, Río y Andrómeda. Al principio, quiso ir tras ellos, pero descubrió que no podía, ya que eran miembros de alto rango del gremio de duelistas. Matarlos causaría todo tipo de problemas, así que decidió dejar que sus tíos se encargaran del asunto. Sin embargo, había un lado bueno, ya que la siguiente prueba sería un duelo contra miembros del gremio y el cuerpo de Aurores. Solo tenía que ser paciente y esperar el momento oportuno antes de ejecutar su venganza. Harry rezaba en silencio para ser él quien los enfrentara, ya que participarían en el torneo. ¿Y qué tal van las cosas en Gryffindor, Neville? Esa pregunta sacó a Harry de sus pensamientos. La verdad es que no son tan buenos, respondió, mirando a Luna. Los elfos domésticos se niegan a limpiar el lugar. Y lo que es peor, ¿han empezado una huelga contra nosotros? Harry se echó a reír, lo que provocó que los demás lo miraran. Quienes sabían lo que les había contado a los elfos simplemente sonrieron con sorna. Neville, Luna, Susan y Aaron no entendían qué era lo gracioso. Esto es demasiado rico, dijo Harry finalmente, calmándose. Quizás esto enseñe a la gente de Gryffindor a no ser tan perezosos y a dejar de darlos por sentados. Espera, ¿esto es obra tuya? Exclamó Neville, haciendo que los demás estudiantes lo miraran. ¿Por qué? Baja la voz y te lo explico. Harry echó un vistazo rápido a Granger y se dio cuenta de que estaba furiosa desde que los elfos rechazaron su ropa y dejaron de limpiar la torre. Luego, carraspeando, añadió. La respuesta a tu pregunta es simple, y se refiere a esa peluda ratón de biblioteca, señaló a Hermione con el pulgar. ¿Y qué tiene eso que ver, Hermione? Preguntó Neville. Sé que no se llevan bien, pero ¿por qué impedir que los elfos domésticos limpien la sala común? Emily respondió. Es porque Granger inició una campaña para liberarlos. Según ella, los tratan como esclavos y lo que hemos estado haciendo es una barbarie. Se burló, molesta. En lugar de preguntarles qué querían, lo decidió por ellos. Lo que no sabía es que cuando alguien libera a un elfo doméstico, su esperanza de vida se reduce. Bueno, tema nuevo. Harry quiso cambiar de tema y se volvió hacia Luna. ¿Estás lista para mañana, Luna? Sí, dijo con su habitual expresión soñadora. Papá ha estado buscando un nuevo lugar para vivir, y gracias de nuevo por cuidarme. A los dos. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba a Harry y Emily. Nosotros, los Stevenson, cuidamos de los nuestros, sonrió Emily. Espero que esto haga correr la voz de que no se debe jugar con la gente bajo la protección de nuestras casas. Harry comió el último trozo de su roast beef. Mientras tu padre, el tío Arcturus y yo hablamos en Gringotts, una vez que encontremos un lugar adecuado, pondré algunas barreras protectoras y otros encantamientos. Mientras tanto, tú, Emily, Neville y la tía Sarah pueden ir de compras. Y hablando de eso, tengo algo para ti. Neville sacó un paquete grande y se lo entregó. ¿Para qué es esto? Se preguntó Adrián, preguntándose por qué le había dado un paquete lleno de quién sabe qué. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Adrián. Esos son orbes mágicos, respondió con naturalidad. Son más poderosos que las protecciones. Tu madre me envió una carta pidiéndome ayuda con la seguridad de tu casa. Al notar que Neville seguía confundido, continuó. Si te preguntas qué son, no lo hagas. Los detalles te resultarán incomprensibles, pero, en resumen, es magia antigua y muy poderosa. Gracias. Neville abrió el paquete y vio un par de orbes brillantes que irradiaban poder. Se los llevaré a mis padres, Loki, dijo un elfo a su lado. ¿Qué puede hacer Loki por el joven amo Neville? Necesito que tomes este paquete y se lo des a mis padres, le entregó el paquete. Diles que es un regalo de Harry. Loki tomó el paquete y regresó a la mansión. En la mesa de Gryffindor, Hermione empezó a enfurecerse al ver cómo Neville había convocado a un elfo para que cumpliera sus órdenes. Seguro que hablaría con él más tarde.
¿Cómo se atrevía a tratar a un elfo doméstico como a un esclavo? Eran seres conscientes que debían ser liberados. Su campaña de pedo había llegado a un callejón sin salida, salvo entre los que ya formaban parte del grupo. Nadie más quería unirse. Toda la ropa que les había tejido estaba destruida y se negaban a limpiar la sala común. Esto continuó durante semanas hasta que exigió saber por qué. Su única respuesta fue que Harry Potter les había dicho que no lo hicieran. Eso le hizo hervir la sangre. ¿Cómo se atrevía a tolerar la esclavitud? Hermione fue a pedirle ayuda al profesor Dumbledore, y él dijo que hablaría con ellos después de cenar. Mirando hacia la mesa de Hufflepuff, vio a Potter dejando a su grupo de amigos. Probablemente iba a hablar con Dumbledore. Una expresión de suficiencia se dibujó en su rostro, pues no quería perderse la reprimenda del director. Rápidamente, les dio un codazo en el estómago a Ron y Ginny y les dijo que la acompañaran. Los dos Weasley la siguieron, aunque Ron parecía irritado por no poder terminar su comida. 00, los tres Gryffindors llegaron a la entrada del despacho del director. Hermione lucía una sonrisa de superioridad, pues no quería perderse la reunión. Sin embargo, esta se desvaneció rápidamente al ver que Potter no estaba solo, pues su tío Lord Black estaba a su lado. El hombre aún la aterrorizaba, y sintió que se le helaba la sangre. A su derecha estaba Ron, y siendo quien era, habló sin pensar. ¿Qué haces aquí, Black? Ron retrocedió asustado al ver que los ojos grises de Black lo miraban con enfado. Arcturus tuvo que resistir el impulso de cortarle la lengua a ese insignificante cabrón. En cambio, centró su atención en la gárgola y ladró. Estamos todos aquí. Dile a Dumbledore que lo esperamos. La gárgola lo observó un instante, luego se dio la vuelta unos minutos antes de girar la escalera. Todos subieron hasta llegar a la puerta. Justo antes de que Arcturus pudiera llamar, la irritante voz de Dumbledore resonó. Adelante, Lord Black. Arcturus abrió la puerta y vio a Dumbledore sentado en su escritorio, con Séptima, Minerva y Severus a ambos lados. Hola a todos. ¿Les apetece un sherbet de limón? Se metió uno en la boca. Deja ya de bromas, Dumbledore, la fría voz de Arcturus delataba su descontento. Más vale que esto sea de suma importancia. Albus contuvo el aliento. Le aseguro, Lord Black, que esta reunión es realmente importante. Hay cosas que deben discutirse respecto al señor Potter y sus compañeros de casa. Sigue adelante, gruñó Arcturus. Minerva los observaba con atención. Si bien no quería estar presente, pues ya presentía lo que iba a pasar, el hecho es que se trata de estudiantes de su casa. Minerva no era tonta, pues estuvo presente cuando la señora Granger llegó antes para quejarse de cómo el señor Potter les dijo a los elfos domésticos que dejaran de limpiar la sala común de Gryffindor. Pensó que tenía algo que ver con la pequeña campaña de la niña para ayudar a los elfos domésticos. Admitía que no le había prestado mucha atención, ya que había estado ocupada preparando a sus alumnos de quinto y séptimo año para sus exámenes de junio. Bueno, verá, la señora Granger llegó antes para informarles sobre cómo el señor Potter les dijo a los elfos que dejaran de limpiar la sala común. Sus ojos azules brillaron al mirar a Hermione. Señora Granger, por favor. Hermione tragó saliva visiblemente al volverse hacia Lord Black, agradeciendo en silencio a Merlin la presencia del profesor Dumbledore. Verá, señor, he empezado una pequeña campaña para ayudar a los elfos domésticos del castillo preparándoles ropa. Es una barbaridad, ya que están condenados a la esclavitud. En el mundo Mugle, no existe la gente que aprende a valerse por sí misma. Entonces miró a Harry con los ojos entrecerrados. Durante las últimas 2 semanas, más o menos, han destruido todos los sombreros y mitones, y su sobrino les ha ordenado que no entren en la torre de Gryffindor. También han empezado a atacar a los demás. Arcturus se volvió hacia su sobrino, quien parecía tener dificultades para contener la risa. ¿Podrías explicarme por qué les dijiste que no entrarán a la sala común? Harry controló rápidamente la risa y respondió. Es una respuesta relativamente sencilla. Una que te encantará. Señor Potter, por favor, mantenga la compostura y responda a la pregunta. Minerva tenía su habitual expresión seria. Pero en el fondo, estaba interesada en escuchar lo que tenía que decir. Encogiéndose de hombros. Los elfos domésticos estaban molestos porque liberaron a un par de sus compañeros después de que Granger les preparara ropa. Al parecer, la insufrible sabelo todo de dientes saltones de aquí, sin importarle que McGonagall se llevara 10 puntos por insultar a otro estudiante. Hermione lo miró con el ceño fruncido mientras las orejas de Ron se pusieron coloradas. Decidieron liberarlos sin preguntarles qué querían.
Cualquiera con un poco de sentido común podía ver que estaban disgustados con lo que ella intentó hacer. Por eso los vinculé de vuelta al castillo y les pedí que no entraran en la sala común. ¿Cómo te atreves a tolerar la esclavitud?, gritó Hermione. Son seres conscientes que deberían ser libres. No puedo creer que los hayas traído de vuelta. Si estuviéramos en el mundo Mugle, entonces, ya no estamos en el mundo Mugle, ¿verdad? La interrumpió Harry. ¿De verdad estás tan ciega que no ves que no queremos tus ideas mugles? Además, ¿qué te da derecho a decidir sobre el bien y el mal? Si de verdad hablaras con los elfos y les preguntaras qué quieren, esto no estaría pasando. Para ellos, no eres más que un tirano que les impone sus ideales. Déjame darte una pequeña lección de historia sobre cómo funcionan los elfos domésticos. Han servido al mundo mágico mucho antes de la formación de esta escuela. Toda su cultura gira en torno a encontrar gente con la que conectar, y no quieren ser liberados. No soy una tirana, y los estaba ayudando, replicó. Obviamente les han lavado el cerebro porque trabajan sin... Cállate, Granger, espetó Harry. De verdad, esto es exactamente igual que pasó con el incidente del troll. Siempre crees saber qué es lo mejor para todos y crees que eres la única que tiene respuestas. Métete en la cabeza que no lo sabes todo y que no siempre tienes razón. Los elfos vinieron a mí con lágrimas en los ojos, rogándome que volviera a casa. Dime, ¿alguna vez has hablado con ellos? Sí. Vi el que liberó el señor Crouch y el que invocó Neville. Además, los libros que he leído dicen que, no me refiero a eso, la miró con fuego en los ojos, y para que lo sepas, los libros los escriben autores que se sabe que se equivocan. Hermione parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago cuando él le dijo que los libros podían equivocarse. Luego, haciendo una pausa, además, Crouch liberó a su elfo Winky porque quería encubrir que había sacado a su hijo de Azkaban. El elfo de Neville solo estaba entregando un paquete a sus padres. Volviendo al tema, los elfos domésticos de este castillo no son tuyos para que los elimines. Pertenecen a este castillo, y solo el director tiene derecho a despedirlos si hacen algo malo. Liberarlos es básicamente condenarlos a muerte, ya que sus vidas dependen de ello. Lo único que quieren es respeto y que dejes de entrometerte en sus vidas. Señor Potter, por favor, cálmese, dijo Albus con tono paternal. Incluso él tuvo que estar de acuerdo con la lógica del chico, pues tenía toda la razón. Masajeándose brevemente las sienes, miró a Hermione. Señora Granger, aunque aplaudo su visión de futuro y su disposición a ayudar a los elfos domésticos, debería haberme contado la situación primero, ya que pertenecen a esta escuela. Y el señor Potter tiene toda la razón al decir que quieren ser respetados por su duro trabajo, y liberarlos los mataría sin querer. Levantó una mano para impedirle hablar. Lo vea como lo vea, así es. Albus se volvió hacia Harry. Señor Potter, ¿podría pedirles a los elfos domésticos que limpien la torre de Gryffindor otra vez? Desmantela la pequeña campaña de Granger y haz que deje de liberarlos, y entonces hay un trato. Hermione pareció estar a punto de espetarle porque no lo pronunció bien. Soltando un suspiro cansado, señora Granger, a partir de ahora, terminará su campaña para liberar a los elfos en este castillo y dejará de intentar liberarlos. Sí, señor, Hermione bajó la mirada avergonzada. Todos sus esfuerzos por ayudar a los elfos domésticos se esfumaron de repente. Ahora, a otros asuntos, se reclinó en su silla, sintiendo que iba a necesitar un vaso de whisky de fuego antes de acostarse. En cuanto a tus maestrías, ¿has decidido qué materias quieres estudiar primero? Espere, profesor, interrumpió Hermione. ¿A qué se refiere con maestrías? No es asunto tuyo, dijo Harry con desdén. ¿Por qué no vuelves a la sala común de Gryffindor y pones tus asuntos en orden? Ya no eres relevante, aunque nunca lo hayas sido. Oye, no hay razón para que seas tan imbécil con Hermione, dijo Ron finalmente, sin poder callarse. Solo pregunta qué son las maestrías. McGonagall intervino para calmar la tensión. Eso le restará 10 puntos a Gryffindor, señor Weasley. Apretó los labios. En cuanto a las maestrías, al señor Potter le ofrecieron la oportunidad de ser aprendiz mío y de los demás profesores con la esperanza de obtener una maestría en nuestras respectivas materias. Espera, si le ofrecen a Potter, ¿por qué no le ofrecen lo mismo a Hermione? Es la mejor estudiante de su año. Claro que puede optar a las prácticas, argumentó Ron, haciendo que las mejillas de Hermione se sonrojaran al aceptar. Es cierto, y te aplaudo por defender a una amiga. Lamentablemente, no es tan fácil, ya que la señora
Granger ni siquiera ha hecho sus timos, y aunque sea una buena estudiante, solo tiene la capacidad de comprender las materias y no tiene afinidades naturales. Si esto cambia para cuando haga sus exámenes de quinto año, el Departamento de Educación Mágica tendrá que tomar una decisión al respecto. A estas alturas, el cerebro de Hermione estaba frito mientras intentaba digerir la información. Por otro lado, Ginny solo podía mirar con asombro cómo a Harry se le ofrecía la oportunidad de obtener varias maestrías para cuando terminara sus éxtasis. Pronto empezó a imaginar lo que le enseñaría a puerta cerrada. Ya lo había visto en Toples en múltiples ocasiones, y hasta el día de hoy, todavía le hacían ganas de babear. Si Harry fuera una manzana, sería delicioso. Se lamió los labios inconscientemente al pensarlo. Respondiendo a su pregunta, director, también estudiaré con la profesora Sprout para obtener una maestría en herbología. Sin embargo, interrumpió a Dumbledore, dada mi agenda, me gustaría distribuirlas. Eso es perfectamente aceptable, Albus se acarició la barba blanca. ¿Qué asignaturas te gustaría estudiar primero? Transformaciones, encantamientos, pociones y defensa contra las artes oscuras, respondió Harry con voz firme. Dumbledore reflexionó un momento sobre la elección de asignaturas del chico y no encontró nada malo en ellas. Son aceptables. Supongo que recibirás los resultados de tus éxtasis a principios de agosto. Claro que sabes que Madame Marchbanks o Madame King tendrán que aprobarlos. Naturalmente. Entonces puede irse. Profesor McGonagall, ¿podría acompañarlos afuera? Minerva acompañó a Arcturus y a los estudiantes fuera de la oficina. Al llegar al pie de las escaleras, Harry llamó a uno de los elfos domésticos de la cocina y le dijo que él y los demás podían limpiar la sala común de Gryffindor de nuevo. El pequeño elfo saltó de alegría y regresó a la cocina para dar la noticia. Una vez hecho esto, Harry fue a la sala de los menesteres con los leones siguiéndolo. El viaje fue silencioso, lo cual le vino de maravilla, ya que no tenía ganas de hablar con ninguno de ellos. Al llegar a la puerta, murmuró la contraseña para permitirles entrar. Más del 70% del alumnado estaba presente, ya sea trabajando en sus tareas o practicando diferentes hechizos. La mayoría de los estudiantes estaban en quinto y séptimo año. Obviamente habían oído lo geniales que eran las sesiones de estudio, ya que se hizo un hecho bien conocido que cualquiera que asistiera terminaba con mejores calificaciones. Maniobrándose hasta su escritorio, Harry sacó uno de los pergaminos que contenían un ritual. Los pergaminos estaban escritos en idiomas antiguos como el romano, el galés, el sánscrito, el sumerio, el parcel, etc. Afortunadamente, pudo leer los idiomas sin ninguna dificultad. El pergamino que estaba revisando estaba escrito en una escritura galesa especial, usada solo por los altos mandos de la corte del rey Arturo. Este ritual específico mejoraría sus reflejos, aceleraría su curación y aumentaría su resistencia general. Lo mejor era que no tendría que sacrificar su humanidad ni preocuparse de que afectara a sus hijos en el futuro. Según Salazar, Ridley nunca llegó a conseguir este ritual, ya que estaba guardado bajo llave y protegido por antiguas protecciones. Harry habría respirado aliviado, pero su padre le dijo que Voldemort usaba rituales más oscuros y que sus heridas tardarían 1 o 2 minutos en sanar. Harry pensó que necesitaría una ventaja y encontró otro pergamino escrito en romano antiguo. Este ritual fortalecería su núcleo mágico y lo haría recuperarse más rápido, y siempre que necesitara usar una gran cantidad de magia, su núcleo no se agotaría tan rápido. Al igual que el anterior, no tenía efectos secundarios. Tendría que hablar de esto con los demás más tarde. Hola Harry, lo llamó alguien. Bajó el pergamino y buscó con la mirada a la persona hasta que su mirada se posó en Cedric. ¿Qué necesitas, Cedric? El Hufflepuff de sexto año se inquietó un momento antes de hablar. Me preguntaba si podrías enseñarme a hacer el encantamiento Patronus. Esa pregunta provocó la conversación en toda la sala, pues muchos estudiantes oyeron lo hábil que era para hacer un Patronus. Muchos lo miraron suplicantes, esperando que aceptara. ¿Es eso lo que quieren? ¿Que les enseñe a hacer un encantamiento Patronus? Todos asintieron. Muy bien. Pero antes, ¿alguno de ustedes puede decirme qué es el encantamiento Patronus? Y no me refiero a lo que han leído en los libros, dijo mirando a Granger, quien parecía lista para responder. Un chico de quinto año dijo. Es una pieza de magia difícil que puede repeler a un dementor, pero consume mucha magia. Eso es apenas suficiente, respondió Harry. ¿Alguien más? Ana fue la siguiente en hablar. El Patronus es un hechizo mágico defensivo con 3 tipos de escudos. Es capaz de contener y repeler a un dementor y a un letifold.
Muy competente, comentó Harry, sonriéndole. ¿Hay alguna otra teoría? Parvati decidió intentarlo. El encantamiento Patronus es una manifestación física del alma de una persona que funciona como protección contra los dementores. Para cada persona, su Patronus adoptará formas diferentes según quien lo use. Aunque originalmente se pensó que sería difícil debido a la cantidad de poder necesario, si bien se requiere poder mágico para que un Patronus se convierta en un cuerpo sólido, quien lo use también debe dejar que las emociones lo envuelvan. Esa es la respuesta que buscaba. El elogio hizo sonrojar a Parvati, y tienes toda la razón. Sacudió su varita para indicar el movimiento necesario y luego conjuró su Patronus. El dragón emitió un rugido estruendoso, para asombro de todos. No se desanimen si no lo consiguen a la primera. Por favor, si ya saben cómo hacer un buen Patronus, vayan al lado derecho de la sala. Los demás, al otro lado. Emily, Daphne, Tracey, Astoria, Lilith y Bly se fueron a la derecha, mientras que los demás fueron a la izquierda. Muy bien. Empecemos, dijo Parvati, rodeando su escritorio. Como dijo Parvati, el Patronus requiere una memoria poderosa para que el hechizo funcione. Cualquier recuerdo que decidas usar es tuyo, y no tienes que compartirlo si no quieres. Simplemente deja que el recuerdo te envuelva. Cedric, ya que fuiste tú quien recomendó este hechizo, ¿por qué no empiezas? Cedric avanzó hacia el centro de la habitación con su varita. Antes de lanzar el hechizo, recuerda encontrar un recuerdo poderoso. Luego, una vez que lo tengas, prueba el hechizo. Cedric cerró los ojos y pensó en un recuerdo de su pasado. Tardó un par de minutos en encontrarlo y abrirlos de nuevo, apretando con fuerza su varita. Luego, realizando el movimiento de varita, pronunció el conjuro Expecto Patronum. Un vapor plateado emergió de su varita. Lo intentó 3 veces más, y los resultados fueron los mismos. ¿En serio? Estaba exhausto. Tranquilo, Cedric, Harry le puso una mano en el hombro. Mantén la calma. ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo memoria, pero solo veo un vapor astillado. Primero, necesitas soltar la varita, señaló Harry. Segundo, el recuerdo que estás usando podría no ser lo suficientemente poderoso. Necesitas usar un recuerdo que tenga un significado específico para ti. Y por último, tu hechizo no funciona por falta de intención. Recuerda, la magia se basa en la voluntad y la intención. Inténtalo de nuevo, pero esta vez con un recuerdo diferente. Cierra los ojos, busca en tu interior mágico y deja que te guíe. Visualiza el hechizo y lo que quieres que haga a la magia. Siguiendo el consejo, Cedric respiró hondo, cerró los ojos, encontró su núcleo mágico y un recuerdo diferente. Entonces, al recitar el hechizo y realizar el movimiento de varita, se manifestó un escudo blanco. ¡Guau! Exclamó Cedric mientras casi se tambaleaba hacia atrás. Te entiendo, dijo, rodeándolo con el brazo. Eso estuvo mucho mejor. Con un poco más de práctica, se convertirá en un Patronus corpóreo sólido. Gracias, Harry, dijo Cedric cuando un miembro de su casa vino a buscarlo. ¿Alguien más quiere intentarlo? Harry miró a su alrededor y vio a un Slytherin acercándose. Después de eso, pronto se convirtió en una rutina, y todos probaban el encantamiento por sí mismos. Solo unos pocos lograron manifestar un escudo. Otros solo obtuvieron vapores plateados. Harry les dijo que no se preocuparan, pues con un poco de práctica lo aprenderían. 1 hora después, estaban agotados y comenzaron a irse a sus respectivas salas comunes, dejando solo a Harry, Daphne y Luna. Esta última estaba contenta con el cambio, pues ya no tenía que dormir en la torre de Ravenclaw. Luna les deseó buenas noches antes de entrar en la habitación que la habitación había creado para ella. Mirando el reloj, Harry suspiró, pues ya casi era hora de irse. Tengo que prepararme para la misión de esta noche. El reloj marcaba las 10 menos cuarto. Buena suerte y ten cuidado. Daphne le dio un beso rápido antes de que se levantara para cambiarse a su equipo de combate. Nos vemos cuando vuelva, fue todo lo que dijo antes de desaparecer escaleras arriba hacia su dormitorio. Al entrar, Harry activó la placa de identificación que llevaba al cuello y, casi al instante, su ropa se transformó en el nuevo uniforme de combate que creó su compañía. Debía admitir que habían hecho un buen trabajo, ya que el uniforme estaba confeccionado con todas las mejoras que deseaba. La máscara que llevaba también había sido mejorada, y la lente ahora podía ver si la gente se escondía bajo protecciones como el encantamiento Fidelius. Además, podía leer la potencia de las protecciones y un par de funciones más. Entonces sacó un traslador y se transportó a la ciudadela. Las cosas estaban a punto de complicarse.
Daphne yacía en la cama leyendo una sección sobre manipulación de la magia del grimorio de su familia. Manipular la magia, especialmente la pura, era extremadamente difícil y requería mucho poder y control. La mayoría de la gente no podía hacerlo debido a su dificultad y a la falta de la magia necesaria. Que ella supiera, solo un puñado de personas alcanzaban ese nivel de habilidad. Sin embargo, había investigado a antiguos magos y brujas capaces, e incluso había visto recuerdos de sus casas, la de Ari y la de Lord Black. Era evidente que la gente del pasado era más poderosa que la del presente. Probablemente esto se debía a que personas como Dumbledore y Fudge tomaban el control y manipulaban al público para que creyera lo que consideraban mejor. Pero Daphne era una Slytherin de pies a cabeza. Era ambiciosa y astuta, por no mencionar que sería la próxima jefa de la casa Greengrass. Daphne no era vanidosa ni ciega, pues sabía que el poder, el dinero y los títulos no valían nada si no se tenía la voluntad para respaldarlos. Pero esa no era ella. No, ella quería demostrar quién era y dejar huella en el mundo. Pasó una página y continuó leyendo un rato más. De repente, sus pensamientos se desviaron hacia su novio, esperando que estuviera bien. Sabía que su destino era proteger el mundo mágico, pero eso no le impedía preocuparse por él, pues ya había pasado por más de lo que cualquiera debería estar obligado a pasar. Entonces, justo cuando estaba a punto de dejar su grimorio en la mesita de noche, él apareció en la habitación. El nuevo equipo de batalla que llevaba era la comidilla del mercado internacional, ya que las diferentes bases militares de la IGU y los diferentes ministerios lo encargaban. Era mucho más resistente y duradero que el último lote. En ese momento, sin embargo, su uniforme estaba manchado de sangre. Cuando el equipo se desactivó, vio lo exhausto que estaba, con todo el cuerpo empapado en sudor. ¿Qué pasó ahí afuera? Hombres lobo. El día antes de la luna llena, se vuelven más primitivos. Rápidamente lanzó el encantamiento Tempus para ver la hora, solo para abrir los ojos de par en par cuando vio que era casi medianoche. El ataque de esta noche fue largo, ya que estaba cerca de la luna llena, lo que significaba que cualquiera infectado con licantropía se volvería más bestial. Su velocidad y reflejos también mejoraron. Por suerte para los magos, estaban preparados para esta noche, ya que sabían cómo lidiar con los hombres lobo. Plata. La plata era una debilidad fatal para los hombres lobo, ya que resultó ser mortal contra ellos. Los aproximadamente 46 combatientes eran miembros de la manada de Fenrir y eran bastante letales por derecho propio. Gracias a Merlin, nadie de su grupo murió. Dicho esto, no se podía decir lo mismo de los hombres lobo, ya que 29 de ellos terminaron muertos, mientras que 8 de ellos quedaron en agonía perpetua y fueron enviados a celdas de detención. Una risita escapó de los labios de Daphne mientras él se acercaba a ella. Ve a ducharte. Hueles fatal. Ay, ¿no puedo tomarme uno por la mañana? Gruñó antes de que un brillo travieso le iluminara la mirada. Además, prefiero acostarme con mi novia y pasar tiempo con ella. No cuando hueles así, escudriñó su nariz ante el modo en que olía. Sí, vale, fue a su cajón a sacar un camisón y unos boxers, y luego fue al baño. Tras una ducha rápida, Ari salió del baño con una sonrisa tonta. ¿Mejor? Mucho, le sonrió. Sabes que somos adolescentes y compartimos la misma cama. Espero que puedas controlar esos pensamientos, bromeó. Ari se acercó, se inclinó y la atrajo hacia sí para besarla apasionadamente, lo cual ella correspondió. Luego, rodeándola con los brazos para acercarla aún más, sus lenguas comenzaron a bailar. Daphne le pasó los dedos por el pelo desordenado mientras sus labios se movían al unísono. Luego, él se apartó para mirarla a los ojos. Me cuesta un poco mantener el control cuando tengo como novia a la chica más guapa de la escuela. A veces, no puedo evitar preguntarme si será una Bella. Son conocidas por fascinar a los hombres. Eso hizo reír a Daphne. Bueno, puedo asegurarte que no soy una Bella, pero ciertamente he logrado fascinarte. Sus ojos bailaron de alegría. La besó de nuevo. Eso tienes, Zafiro. Eso tienes. Daphne llevó las manos a su cuello y acercó su rostro, recuperando sus labios. Ari respondió con la misma pasión que ella, metiéndose en la cama. Ahora estaba encima de ella. Los dos continuaron besándose, recorriendo sus cuerpos con las manos. Daphne siempre había sido increíble, pero ahora, era insaciable mientras los labios de Ari la abandonaban y atacaban su cuello expuesto. Esto la hizo gemir mientras él continuaba besándola, y eso encendió su mente. En ese momento, la mente racional de Ari desapareció mientras su cuerpo operaba según sus impulsos.
Dejando su cuello, sus labios encontraron los de ella de nuevo, y ambos comenzaron a besuquearse sin sentido. Daphne movió las caderas inconscientemente, solo para descubrir que su objeto la tocaba. Estaban tan absortos en lo que hacían que Ari no se dio cuenta de que sus manos se deslizaron bajo su cintura y le agarró el trasero. Luego le dio un suave apretón que la hizo jadear en su boca, apartándose un poco. Harry, tanto como quiera continuar, gimió de nuevo cuando él le apretó el trasero. Detengámonos, por la noche antes de hacer algo de lo que nos arrepintamos. Intentó recuperar el aliento mientras se adentraban más de lo habitual. Claro que se habían besuqueado antes, pero no fue tan apasionado. Daphne descubrió que le gustaba esa faceta de él. La miró confundido, y luego, tras recuperar la cordura, se dio cuenta de a dónde habían ido sus manos y de lo grandes que eran. De repente, se apartó y se dio la vuelta, ruborizado. Lo siento, no quise llegar tan lejos. Estaba completamente avergonzado. Tras recuperar la respiración, una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Luego lo abrazó y apoyó la cabeza en su espalda. Harry, no hiciste nada que no me gustara, y esto es natural entre personas que están saliendo. No quería hacer nada demasiado atrevido o inapropiado contigo, respondió. Eres la única persona con la que hago esto, dijo con voz tranquila. Me halaga que pienses así de mí, dadas tus reacciones físicas. Aunque, si aún te sientes mal, hay algo que puedes hacer para compensarlo. Su voz era un tanto seductora. ¿Qué es eso? Las mejillas de Harry todavía estaban rojas mientras sentía su pecho presionando contra su espalda. Entonces abrázame y bésame como antes. Al oír eso, se giró hacia ella y acercó sus labios a los de ella. El beso no fue tan apasionado como antes, pero contenía la misma pasión. Mientras la rodeaba con sus brazos de nuevo, ella puso las piernas sobre su regazo. Luego, tras un par de minutos de besos, se metieron bajo las sábanas. Daphne apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Finalmente, ambos se durmieron. 0-0, después de esa noche, la relación entre Harry y Daphne se fortaleció, y ambos intensificaron sus encuentros amorosos cada vez que estaban solos. Aunque no todo estaba bien, ya que Severus y Roxane les dieron la charla a sus hijos, a Harry no le gustó la primera vez e intentó escapar, pero su padre le llevaba ventaja. Así que tuvo que soportar el sermón de su padre. Byako, Suzaku y Genbu encontraron la aventura divertida, especialmente Genbu, a quien le gustaba ver a Harry completamente atónito. El chico estaba seguro de que el dios era sádico. En Gringotts, Arcturus y Harry, con la ayuda de Griphook, lograron encontrarle una nueva casa a Xenopilius. Obtuvo una suma considerable de dinero de la demanda contra los que atacaron a su hija, y compró una casa de 2 pisos en Sheffield, Inglaterra. Mientras tanto, Sarah, Emily y Neville llevaron a Luna a comprar ropa nueva, útiles escolares, una varita extra, etc. Esa misma tarde, el señor Lovegood preguntó si Harry y Arcturus podían acompañarlo a la casa y colocar unas barreras protectoras. Harry accedió y pasó casi 2 horas colocando poderosas barreras alrededor. Luego, al igual que hizo con los Tonks y los Longbottoms, añadió orbes mágicos a la propiedad y barreras en Parcel. Al terminar, Xenopilius, eufórico, les agradeció a él y a Lord Black su ayuda. Al final, todo volvió a la normalidad, pues los estudiantes de Hogwarts dejaban a Luna en paz, pues no querían arriesgarse a enfadar ni a Potter ni a Lord Black. Quienes disfrutaban haciéndole la vida imposible a Luna estaban en la miseria, pues habían perdido mucho dinero. En resumen, los de Ravenclaw no estaban de muy buen humor, pues toda la casa estaba en la miseria. Un par de ellos habían perdido sus becas de la Fundación Davis, y eso sin contar las cartas de enfado que recibieron de sus padres. Quienes atacaron a Harry durante el fiasco de la Cámara de los Secretos sintieron la ira de su tío, pues el hombre les quitó aún más dinero. Incluso la junta directiva se enfureció al enterarse de lo sucedido, ya que algunos de ellos eran padres. Así que comprendieron la ira del señor Lovegood. De todos los cuervos, los más molestos eran los del grupo de Cho-Chang, ya que estaban bajo arresto domiciliario, recibieron castigos y recibieron cartas de enfado de sus padres, quienes prometían castigarlos al volver a casa. Cho, en particular, no parecía muy popular, ya que no solo había perdido su insignia de prefecta, sino que Cedric la había dejado en público delante de todos. Eso fue una humillación a otro nivel, ya que redujo significativamente su popularidad y reputación como una de las chicas más atractivas de la escuela cuando se corrió la voz. No es que Cedric le importara, ya que planeaba romper con él cuando descubrió que no podía usarlo para poner celoso a Harry. No podía entender por qué alguien como él quería tener algo que ver con Lovegood.
La chica estaba loca, según ella y sus amigos, pero como estaba bajo la protección de 3 casas más antiguas, las cosas se fueron al traste para su familia. Esto era solo el principio, pues ni siquiera podía acercarse a él, y cada vez que lo hacía, él le lanzaba una mirada gélida y mortal que le provocaba escalofríos. Su tristeza solo se vio aliviada por la ira que sentía hacia Greendras, pues estaba segura de que lo había puesto bajo una poción de amor. No era justo, pues no merecía que la trataran como a una basura. Se suponía que los chicos debían caerle encima y volverse idiotas babeantes cada vez que la veían. Ojalá la situación se resolviera pronto y pudiera recuperar su posición por encima de las demás fulanas. 00, una batalla en esta sección. Marzo dio paso rápidamente a abril. Harry, Daphne, Emily y Severus hablaron con los demás sobre los últimos acontecimientos relacionados con las incursiones. Nadie sabía dónde se escondían Fenrir ni sus asociados. Según Alex y Chica, los insurgentes tenían precio y los querían vivos o muertos. Los oficiales de la IGU tenían permitido usar fuerza letal contra ellos. Jack se dio cuenta de que Alex los quería a todos muertos si era posible, ya que eran demasiado peligrosos para dejarlos con vida. Sorprendentemente, el ministerio estuvo de acuerdo, ya que sentían lo mismo. La mayoría lo hizo, ya que el grupo de Lucius dudaba, ya que tenían vínculos con ellos desde la Primera Guerra. Aunque no podían decir nada, ya que los incriminaría, se verían obligados bajo el Veritaserum a revelar a quién pertenecían. Antes de que terminara la reunión, Harry expresó su deseo de usar rituales para fortalecer su cuerpo y su núcleo mágico. Surgió un gran debate, ya que los demás desconocían las consecuencias de realizarlos. El más enfadado fue Severus, quien expresó su desagrado ante la idea de que su hijo usara rituales. Harry tardó más de 1 hora en explicar por qué necesitaba realizarlos, ya que era solo cuestión de tiempo antes de que se cruzara con Voldemort. El bastardo le llevaba una enorme ventaja, con más de 50 años de experiencia, conocimiento y un amplio repertorio de hechizos peligrosos en su arsenal. Tras una larga discusión, todos consintieron y decidieron que lo mejor era proceder con los rituales, aunque Severus aún mantenía sus reservas. Sin embargo, Harry no quería que Miwan y Daphne entraran sin preparación y recomendó que lo hicieran. Las chicas aceptaron de inmediato su propuesta de realizar los rituales después de la tercera prueba. Hablando de la tarea, tras recibir los detalles de Alex, Harry estaba extasiado, pues iba a vengarse de los bastardos que atacaron a su familia. Arcturus dijo que el gremio de duelistas accedió a permitir que los miembros de su casa eliminaran a quienes atacaron a su familia. Harry se reunió con Cedric, Fleur y Víctor al terminar la reunión y les explicó la siguiente tarea. Los 4 pasaron el resto del tiempo planeando qué hacer y cómo proceder con la siguiente prueba, ya que se enfrentarían a miembros del gremio de duelistas y del Dingle. Abril pasó volando con la tercera prueba sobre ellos. Al igual que con la primera, los campeones se reunieron en la carpa cerca del campo de Quidditch. Sin embargo, llevaban equipo de combate diseñado por la compañía de Harry. Los 4 sabían que hoy sería difícil, incluso cuando los jueces entraron para explicar la prueba y decidir el orden en que participarían. 1 a 1, metieron la mano en la bolsa y sacaron un pergamino doblado con el número de combatientes a los que se enfrentarían y de dónde venían. Harry, por supuesto, se debatía entre la ira y la alegría, pues se enfrentaría a los bastardos responsables de lo ocurrido en Irlanda. Pronto tendrían que pagar las consecuencias de lo que habían hecho. En las gradas, Filius rebosaba de alegría ante la presencia de un par de maestros. Además, 3 de ellos eran maestros de alto rango. Por supuesto, siendo un maestro duelista, conocía a los 3, pues eran sus colegas. Incluso el señor Nakao estaba presente para ver cómo se desenvolvía su joven alumno contra sus oponentes. Entre los maestros se encontraban Yumi Saka y Caleb Robinson. La primera miró el campo con expresión estoica y vio un total de 18 personas en el campo. 6 aurores, 8 duelistas de élite y 4 maestros. 2 eran de nivel bajo y los otros 2 de clase media. De los 18, 7 no saldrían con vida del campo. Lo único que pensaba era que se habían hecho esto a sí mismos. Su atención pronto se centró en Bagman, quien explicaba lo que harían los campeones en la tercera prueba. Si la tarea se vuelve demasiado para los campeones, pueden lanzar chispas rojas con sus varitas y el duelo se detendrá de inmediato. La voz amplificada de Bagman provocó la ovación del público. En ese momento, se escuchó el sonido de un cañón, anunciando que la prueba estaba a punto de comenzar. Y sin más preámbulos, aplaudan al representante de Maoto Koro, Adrian Potter.
La multitud vitoreó de nuevo cuando Harry salió de la tienda con la varita en la mano. Algunos espectadores pudieron ver el fuego que ardía en sus ojos. El señor Potter se enfrentará a un grupo de personas, desde los aurores hasta los miembros del gremio de duelistas. Veamos si tiene lo necesario para derrotarlos a todos. Bagman miró entonces a los profesores y jueces. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir antes de empezar? Alastor soltó una carcajada estruendosa y se levantó. Luego, sacando su varita, amplificó su voz para transmitir un mensaje. A los aurores y al duelista, solo tengo una cosa que decirles. No se van a guardar nada. No contra este, refiriéndose a Harry. Por su bien, quizá deberían darlo todo, ya que Potter es el mejor estudiante que he tenido. Se quitó el encantamiento y volvió a sentarse. Esto iba a ser divertido. Mientras tanto, Harry inspeccionaba la zona y comprobaba los niveles de magia de sus oponentes. Ya sabía que la gente de atrás sería un reto. El resto sería fácil de derrotar. Sin embargo, su atención estaba en las 7 personas de atrás, reconociendo sus características mágicas. Para esos imbéciles, no habría piedad. Luego, al dirigir su atención al cielo, vio lo nublado que estaba hoy. Otra cosa notable fueron las barreras que colocó la profesora Bablin. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro al ver que las barreras no permanecerían bajo su control por mucho más tiempo. Cuando Bagman dio la cuenta regresiva final, los aurores y algunos miembros de la élite comenzaron a bombardear a Harry con peligrosos hechizos. Los esquivó a toda velocidad. Apuntando su varita al cielo, disparó el mismo hechizo verde y blanco contra las protecciones, y en cuestión de segundos, las controló. Sin embargo, Harry no había terminado. Giró su varita y volvió las nubes aún más violentas. Pronto, los rayos comenzaron a alcanzar el suelo, impactándolo todo. Los vientos aullaron mientras se formaba rápidamente un tempest. Los vientos y los rayos se alimentaban de su ira y poder, y se volvían cada vez más violentos a cada paso. Muchos de los aurores palidecieron al ver que los hechizos que lanzaban eran bloqueados o esquivados. No sabían qué estaba pasando, pero era obvio que Potter estaba furioso. Algunos miembros de la élite no habían perdido la calma y reanudaron el lanzamiento de todos los hechizos peligrosos que pudieron, mientras esquivaban los rayos que caían. Cometas de fuego, misiles de fuego y otros hechizos peligrosos, desde magia gris hasta magia oscura, fueron lanzados hacia Harry, quien los esquivó y contraatacó con sus propios hechizos. Cuando las versiones más peligrosas de los hechizos de cometa de fuego se dirigieron hacia Harry, este no se movió, sino que se mantuvo firme y los rechazó. Al parecer, a los élites no les gustó la expresión de Potter, que parecía aburrido. Era como si se estuvieran burlando de ellos. Sin mencionar que algunos de los hechizos del chico dolían muchísimo. Bueno, ya le demostrarán por qué eran los élites. Algunos crearon una enorme tormenta de fuego, seguida de un par de maldiciones explosivas. Harry rechazó sus hechizos y respondió con sus propias maldiciones explosivas, perforantes y una multitud de hechizos que obtuvo de la biblioteca de Salazar Slytherin. Muchos de los hechizos eran peligrosos, ya que el área a su alrededor quedó destruida. Algunos combatientes rodaron por el suelo de dolor. Nunca habían sentido tanto dolor en sus vidas. Mientras la tormenta de fuego se acercaba a Harry, levantó su varita y su mano para controlar el fuego masivo. Sonriendo levemente, las llamas no eran nada comparadas con las que produjo como dragón Génesis. Condensando las llamas en una enorme bola de fuego, la levitó en el aire, que se desvaneció entre las nubes. Que empiece la diversión, pensó. Giró su varita en el aire y la enorme tormenta continuó rugiendo, creando 4 huracanes y un par de criaturas peligrosas hechas de puro rayo. Todas ellas incluían osos, leones, tigres, pterodáctilos y dragones. La gente en las gradas apenas podía ver cómo los huracanes y rayos que Potter generaba se volvían peligrosos a cada instante. Varios gritaban para que se detuviera. Balbuceo intentaba recuperar el control de las barreras, sin éxito, ya que estaban bajo el control de Potter. Los jueces también se sentían incómodos mientras seguían viendo el combate. Justo ante sus ojos, un chico de 14 años vencía a algunos de los mejores duelistas como si fueran nada. Observaron cómo Harry apuntaba su varita al aire y creaba un enorme muro con las barreras, separando a un par de sus oponentes del grupo. No sé si debería estar impresionada con las habilidades de Adrián o avergonzada por la facilidad con la que mis aurores están siendo derrotados, se quejó Amelia. Eso es precisamente en lo que estás pensando ahora mismo, exclamó Bagman. Potter no solo está destruyendo el campo de Quidditch, sino que también está haciendo que los aurores y los élites parezcan sus débiles.
Y ni me hables de su poder, que nos está alcanzando hasta aquí arriba. Nunca habría imaginado que el chico tuviera tanto poder. Su mente iba tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de que la enorme bola de fuego oculta tras las nubes desencadenó una lluvia de meteoritos que empezó a destruir el campo y a crear cráteres. ¿Quién es este chico? Ni siquiera es adulto, pero su poder rivaliza con el de un maestro duelista. ¿Acabas de sugerir que rivaliza con nosotros? Los maestros de alto rango le lanzaron una mirada asesina que lo hizo retroceder. Al darse cuenta de su error, se disculpó rápidamente. No, tú nunca. Por favor, perdóname, les hizo una reverencia respetuosa. Pero si me permites preguntar, ¿cómo es tan poderoso? Es decir, algunos de los suyos son exclusivos de los de tu gremio. Tienes razón, comentó Robinson. Verás, el señor Potter, allá abajo, fue entrenado por el maestro Saka y por mí, admitió con orgullo. Los ojos de Batman se desorbitaron cuando estaban a punto de salirse de sus órbitas. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que ustedes dos lo han estado entrenando? Yumi no tardó en intervenir. En su momento lo hicimos, pero ahora solo entrenamos a su hermana. Una sonrisa fantasmal se dibujó en su rostro. El chico tiene un nuevo profesor. ¿Verdad, Hiichi? Preguntó, volviéndose hacia su compañero, que seguía viendo el partido e ignorando a los demás. Hiichi. ¿Estás ahí? El hombre ensanchó las fosas nasales. Admito que el chico ha progresado mucho desde que empecé a entrenarlo. Sin embargo, el orgullo en su voz no pasó desapercibido mientras seguía observando a su protegido. De hecho, si tuviera que juzgar su desempeño, diría que aún se está conteniendo. Indicó a sus compañeros maestros que se acercaran. Colocó una especie de protección contra la intimidación. Entonces, ¿qué opinan? El poder del niño es mayor que cualquier cosa que haya sentido antes, dijo pensativa la mujer junto a Sakai. Era una maestra de alto rango como Hiichi y los otros dos, mientras que Sakai y Robinson eran de rango medio. Sin embargo, me pregunto, por lo que he oído de estos dos, si el poder del chico crece con cada pelea y cada vez que se recupera tras recibir mucho daño. Es casi como si estuviera evolucionando. ¿Podría el chico realmente lograr y dominar esa técnica? De eso no tengo ninguna duda, sabía lo que ella pensaba, pues él y Hayato llevaban meses intentando guiarlo hacia ese nivel de poder. Seguro que su poder supera al de algunos maestros de rango medio, comentó mientras lo miraban con sorpresa. Entonces, tomando su varita, bajó las protecciones y aplicó el encantamiento sonoro. Vamos, Adrián, dales una paliza. Dales una paliza a esos bastardos. Adrián continuó debilitándolos con sus hechizos. El apoyo de su maestro era todo lo que necesitaba. Mientras sus oponentes se ocupaban de los animales relámpago y seguían intentando evitar la tormenta de meteoritos, un par no salió ileso, pues sufrieron quemaduras y algunas heridas. La zona en sí había quedado reducida a una zona de guerra destrozada. Disparó rápidamente una bola plateada de tamaño mediano cerca de ellos y creó otro hechizo. Esta se dividió en varias bolas pequeñas que levitaron cerca de ellos. Con un chasquido de dedos, todas explotaron en una explosión de gran volumen que les rompió los tímpanos y les dañó el oído interno, dejándolos inconscientes. Con un rápido movimiento de varita, apartó el suelo bajo sus pies para que no se interpusieran en su camino. El olor a carne y sangre quemadas le inundó la nariz al pasar junto a las bestias relámpago que no habían sido retiradas del campo de batalla. A medida que avanzaba, la ira y la furia en su interior seguían ardiendo, pues lo único en lo que pensaba era en matar a esos 7 malditos bastardos. Cuanto más avanzaba Harry, más violentos se volvían los vientos, los relámpagos y la tormenta. Incluso los rastros residuales de fuego comenzaron a elevarse. A excepción de los maestros, los demás participantes nunca habían sentido tanta fuerza en toda su vida. Esto termina aquí. Ahora mismo. El cuerpo de Harry empezó a emanar un aura azul verdosa. Los voy a matar yo mismo, bastardos. La profunda frialdad de su voz demostraba lo serio que era. Antes de que pudiera acercarse más, Dawlish recuperó el conocimiento y se puso de pie apuntando a Harry con su varita. Según Amelia, Shacklebolt y Moody, Dawlish era un auror consumado, pero era una serpiente y una pequeña comadreja que besó el trasero de Fudge. El hombre maltratado intentó golpear a Harry con la maldición explosiva, pero el chico la rechazó como si nada. En rápida respuesta, Harry disparó la ráfaga mágica que atravesó el escudo como si fuera papel de seda y lo golpeó. Harry se aseguró de potenciar su hechizo mientras Dawlish gritaba de dolor al ver que la mayoría de sus huesos estaban destrozados.
Entonces, convocando el fuego a su alrededor, Ari empujó las llamas hacia adelante para que pudieran envolver al Auror. Las llamas se apagaron después de 1 minuto o 2, revelando a un John Dawlish gravemente quemado. Su piel estaba negra y su cuerpo humeaba con sangre goteando de algunas partes de su cuerpo. En pocas palabras, el hombre estaba completamente jodido. Avanzando mientras el hombre caía al suelo gritando de dolor, atacó las barreras con su varita para que pudiera acercarse. Bastardos, pagarán por lo que le hicieron a Casiopeia. Solo fue un trabajo. Lo único que hicimos fue sacrificar a una anciana, declaró uno de los 4 maestros, sin darse cuenta de que su voz era escuchada por todos en la grada. Además, ¿qué te importa? Todo. Ari comenzó a lanzar hechizos que había aprendido de